la mayoría de nosotros no ha indagado aún, pues que lo haga partícipe a todos los demás. Entonces yo, teniendo en cuenta estas circunstancias, pues os voy a hacer partícipes de el estudio para monitorización de un servidor, es decir, todo lo que es el rendimiento del servidor y la monitorización del servidor, que es un coñazo y que probablemente Cristina lo habrá visto un poquito, María estoy seguro que nada, Gladys creo que poquito, tú Quique pues nada, no sé si Quique 2 lo ha visto algo y Cristina puede que sea un poquito más porque le ha tocado lidiar con algún servidor, pero me he currado bien todo lo que se puede hacer y a partir de ahí pues nada más queda trabajar con las herramientas. Entonces básicamente la monitorización del servidor viene dado, digamos, por una serie de archivos que calculan los rendimientos y hacen un poco el diagnóstico de cómo anda el servidor. Y entonces esos logs se van generando, algunos on demand y otros, digamos, automáticamente, pero hay que configurar para que te lo haga porque lo que hace es bajar el rendimiento del propio servidor. Entonces voy a empezar compartiendo, os digo un poquito cómo es el tema todo. A ver, aquí. Bueno, entonces aquí he cogido una pantalla. Entonces hay que decir una cosa, que el trabajar con el server y el trabajar con el cloud tiene algunas diferencias, porque el cloud tiene una serie de registros que el server no tiene. Entonces, como bien sabéis, este es el panel de los servidores y aquí en el panel de configuración, ahí aquí abajo una está en español, pero si está en inglés te vas a Setup y aquí tienes Logs. Y entonces esto hay que activarlo. Si no está activado... Estás compartiendo una pantalla que no es. Ah, pues me he equivocado aquí. Vale, pues entonces voy a hacer una cosa que es, voy a poner la que tengo que compartir. Ah, amigo, aquí. Ah, no, he vuelto a hacer lo mismo. También qué zote soy. Aquí y este es aquí. Ahora sí que estoy bien, ¿no? Ahora sí. Entonces Sí. del panel, pues ya digo, te vas a la configuración y aquí tienes registros. Entonces estos dos, estos dos, digamos, pestañitas, pues las tienes que activar porque si no, no coge logs. Es decir, no está el servidor cada vez que hay una transacción dentro del servidor importante, pues está registrando esa transacción. Y se puede coger, si os fijáis, solamente las principales y después activar el resto de llamadas, pero si desactivo esto, desactivo todas. Es decir, si la desactivo aquí, bueno, no, también se puede desactivar. Es que en el otro, en el del server, si desactivas esta, desactivan las otras. ¿Vale? Entonces, una vez que se desactivan, ya no tengo opción de coger los archivos. Entonces, pues bueno, las vamos a seguir activadas para poder sacarlos. Y estadísticas del servidor y de las llamadas principales. Las llamadas principales es un archivo que se llama Top Call Stats, que es la que te da. Y esta son todo el resto de llamadas. Y para seleccionar el archivo en un momento dado, ya digo, él está recopilando todo el rato, pero no lo está guardando en un archivo, lo está metiendo dentro de su, digamos, de su registro interno de log, que en PC es una cosa, a ver, que lo tenía por aquí hecho, es este programita en donde tú tienes un viewer, aquí el event viewer, es decir, el editor de eventos, y aquí puedes ir recapitulando todos los eventos que tiene, que son los que después puedes pasar a un archivo. Y si no, en Mac tienes una cosa de este estilo, que este es el system log, y entonces todo lo que hace tu ordenador está haciendo aquí, lo ves, cada vez que yo hago aquí, hace Google Chrome, tal, entonces te dice lo que acabo de hacer. O sea, aquí te va diciendo todo lo que haces. Y dentro de esto, tú tienes informes de registro de diferentes, digamos, que tú después puedes exportar o guardar, esto tanto con la consola como en el PC. Y esos ficheros son los que podemos, digamos, los podemos cargar en estos visualizadores. Entonces, estos son los ficheros que yo puedo descargar. ¿Y en dónde se me descargan? Pues se me descargan normalmente, si os fijáis aquí en local C,
tenemos siempre el program. Si me voy a FileMaker y en FileMaker Server tengo uno que es aquí logs. Y aquí se descargan todos estos ficheritos de los logs. Hay una cosa que es importante, que es que el fichero tiene un tamaño máximo. Y ese tamaño máximo, cuando llega al final, eso para los ficheros que son que se escriben automáticamente. Entonces pone uno .old y vuelve a hacer otro que es el scripting. Y así va añadiendo después old 2, 3, 4, va añadiendo numeritos y te va poniendo aquí los tipos de ficheros. Bueno, esto un poquito como resumen inicial de cómo es la idea de visualizar. Es decir, de qué herramientas tengo y lo que puedo visualizar. Si os fijáis, os voy a poner aquí, a ver si lo tengo. A ver, un segundo, que tengo que loguearme porque es el la consola. A ver, un segundito, esperar, porque estoy aquí gestionando, aquí. Aquí, un segundito, os la saco ahora, porque y ya está. Aquí, vamos a ver, esta es una consola, un FileMaker Cloud. En FileMaker Cloud tenemos una pestaña específica de logs. Y entonces en el Log Viewer, y este te permite visualizar los logs. Y como antes, tenemos la de configuración y tenemos, espera, no es Connector, Subscription, ¿dónde estoy? No, aquí, perdón, es en esta. Y aquí tenemos todos estos logs, que son muchos más. Es decir, directamente en el FileMaker Cloud podemos tener acceso a stats, por ejemplo, stats. Y entonces directamente desde aquí podemos visualizar y podemos hacer un download del archivo. Es decir, esto te lo permite el cloud, pero no te lo permite el servidor normal, ¿vale? Entonces, a ver, un segundo. Esto, a ver, que voy a colocar. Bueno, a ver, esto por aquí, vale. Entonces, archivos. ¿Qué tipo de archivos hay y qué información nos dan? Ya digo, tenéis este tipo de archivos y qué información nos dan. Entonces, el primero y el más importante, más que importante, el que realmente más useful es para visualizar el rendimiento de los clientes, es decir, ver por qué va lento en algunos de los clientes, en otros no. Y hay un archivo que se llama TopCall, que es este que habíamos dicho aquí, que es el estadísticas principales, llamadas principales. El TopCall, yo lo que he hecho es sacarme, te da un archivo que es de donde estoy, os lo voy, aquí está, TopCall Stat, lo voy a abrir, os lo voy a, uy, ¿dónde estoy? Stat, TopCall, ¿no lo tengo aquí? Aquí está, sí, TopCall. A ver, este es el archivo, TopCall. Es un archivo tabulado en donde tiene la parte arriba lo que nos va a poner. Este archivo yo lo que hago es meterlo directamente en un fichero de FileMaker. Es decir, si lo metes directamente en fichero de FileMaker, pues te lo tabula, te lo pone, después tiene un uso relativamente facilón. Entonces, si os fijáis, tiene primero el timestamp. Entonces, esto tiene una recopilación de datos, normalmente cada, no sé si son 10, 20 segundos, una cosa de esta, cada poquito tiempo lo va recolectando. No es que esté todo el tiempo cada décima de segundo, sino que va recolectando. Y aquí lo que te pone en TopCall son los 25 registros que más tiempo han tardado en, digamos, en el cliente. Entonces, si te fijas, él tiene estos 25 primeros, son de la misma fecha y misma hora. Porque es cuando él recopila, él cada 25 segundos va recopilando, cada 10 segundos o por ahí va recopilando. Y entonces él te coge los 25 registros. Te dice la fecha inicial, digo, el start time, el time, digamos, la hora inicial, la hora final y el tiempo que ha tardado. Y si te fijas, el primero es el que más tiempo ha tardado,
el segundo el que menos, y ahí te coge los 25. Este de aquí me vuelvo, este es diferente timestamp, porque este era 14 segundos y este 44, pues cada 30 segundos creo que está hecho. Bueno, más o menos, 20-30 segundos está configurado. Y otra vez voy del que más, digamos, al que menos. Entonces está diciéndole upside. Te dice el tipo de operación. En este caso, si te quieres, si te fijas, es una query, un find, pero tienes muchos, en de repente pues te pone aquí sort 100%, download list, commit records, adjust reference, unlock. ¿Sabes? Una cosa de estas, unlock. Entonces te viene cuáles son, digamos, cada una de ellas y por qué la operación. Lo que también es muy chulo es que te viene el target, es decir, ¿en dónde ha ocurrido esto? Te pone, por un lado, la tabla y el campo. ¿Vale? Entonces te viene la tabla, made con menú y table 137. Perdón, en este caso te viene el archivo, es decir, el fichero y la tabla. Y te dice la tabla por número. Y en este caso te dice el fichero, la tabla y el campo. O sea, te vienen los puntitos, te puedo decir solamente el fichero o solamente el campo. Esto es field definition 6 de esta tabla, la tabla 352. Si os fijáis, no te da el nombre de la tabla, te da el ID de la tabla. ¿Vale? Y te viene el nombre del fichero, fletes, esto es un cliente de Metco, ¿vale? Después tienes network bytes, es decir, cuánto ha utilizado de datos, cuántos datos han utilizado para acceder, digamos, del cliente al servidor y todos los que envía el servidor, lo que recibe el servidor, lo que envía el servidor, el upset time, que ya lo teníamos, digamos, antes, que si os fijáis es este total time y el upset time es el mismo en esa primera, digamos, que tienes, esta primera y ahí es el mismo. Y después el tiempo de espera, cuánto tiempo ha esperado el servidor. Y entonces hay veces que el servidor tiene que esperar porque está haciendo otras cosas y hay veces que no. Pues en este caso tienes wait time, digamos, parte y en otros no tienes wait time, porque ya digo, cuando tienes unas que son muy demanding, el servidor se pone a hacerlas y hace esperar a las otras. Entonces tienes este wait time. El wait time realmente cuando lo pone, o según yo lo que he querido entender, es el tiempo de espera que tienen los otros clientes, es decir, no el cliente que está haciendo la primera ejecución, sino los otros clientes. Todo esto es en microsegundos, ¿eh? Es decir, esto tienes que quitarle un 0 y en este caso pues es un tiempo de espera bastante grande. 4 tienes que quitarle micro, es decir, 51 segundos es esto. Este de aquí son 6 segundos, 5. Este es un tiempo de espera muy largo, es casi un minuto. Entonces, son microsegundos y ya digo, ese es el tiempo para otros clientes cuando han hecho la llamada para poder meterse en su query o en lo que hayan hecho. Este tío ha tenido que esperar 51 segundos antes de que se metiera a hacer esto suyo. Entonces el tiempo elapse desde que lo he llamado y lo he recibido es esto. Pero el tiempo realmente seguramente de ejecución, pues mira, en este caso sí que es grande. Es decir, 51.5, esto es 51, 48, 45, 3 y este es 51.14. Vale, bueno, pues sí, es casi igual, no te da mucho más. Y después, por último, te dice input out time, es decir, esto es realmente el tiempo de CPU desde que entra hasta que sale, que si os fijáis casi siempre es 0, y realmente aquí son los cul-de-sacs que hay dentro del servidor, pero no de entrada-salida, salvo algunos, de repente hay algunos en donde dices, oye, mira, macho, es que aquí sí que he estado mucho tiempo. Vale, esto por ejemplo hay un commit, esto es un commit y el commit, el output time, es decir, entre que ha entrado y ha salido, pues sí que ha estado mucho tiempo. ¿Vale? Tiempo de espera es 0, pero porque ha estado mucho tiempo. Y aquí al final te dice el tipo de cliente. Vale, entonces así más o menos tú puedes, cada vez que alguien te dice, joder, es que va muy lento, entonces tú dices, a ver, ¿cómo te llamas? Pepito, y empiezas a ver y miras a ver si Pepito está dentro de, esto ya os digo, son las 25 que más tiempo tarda. Por lo cual, si este tío no es de los que más tiempo tarda, porque hay gente más, no estará aquí metida, entonces te tienes que meter la de no top call stats, sino la de stats o client stats, ¿vale? Es decir, tienes otras que se llama stat log, que es una cosa que va así del estilo. Esta es stat y entonces ahí sí que te viene todo el catchy hate, el ODBC, te viene un mogollón de estadísticas y te vienen de todas. Este es normalmente un fichero, si os fijáis, bastante gordo. Este es un fichero, en este caso, imagínate, tiene 151.000
registros y viene desde el primero, es 21, esto es del 12, el 9 de diciembre como última fecha, y este es el 20, es decir, entre el 25 de noviembre y el 9, que son 15 días, que pueden ser 10 días laborables, tienes 150.000 registros. O sea, son bastante pesados. Es decir, como esto tú quieras hacer o algo de un par de meses, 2 o 3 meses, te vas a millones de registros. ¿Vale? Esto es un poco esta tabla que es Top Call Stats. Después, que ya digo, es la que más yo creo que información da. Después hay otra serie de tablas que te dan otro tipo de información que es un poquito diferente. Es decir, la siguiente es una tabla que se llama Events. Events es una tabla en la que tú vas a coger todos los eventos del servidor. Los eventos del servidor normalmente son cosas que hace el servidor en su trabajo, es decir, pues arrancar el servidor, parar el servidor, abrir bases de datos, cerrar bases de datos, correr scripts, o digamos schedule, ¿cómo se llama? Bueno, sí, correr tareas que ponemos con tiempo, decirte si esas tareas han terminado bien o mal, también errores de configuración, es decir, todo ese tipo de información. Por lo cual es a nivel de tu cliente, del cliente, pues no da mucha información, pero puedes ver si, perdonad, esta es la de stats y la que estamos hablando, que es la de events, la voy a poner aquí. La de events, pues la tenemos por aquí. Y entonces, si os fijáis, Atelerix iniciando procesos, Atelerix se está ejecutando Windows, registro de acceso, tal. Entonces te dice todo lo que va haciendo. ¿Vale? Entonces, lo mismo, cuando llega a un límite se va. Y este es un archivo que se puede ver también en el Event Viewer de Windows o en el, sobre todo aquí, en donde habíamos dicho, en este archivo que hay aquí. Este archivo de eventos también lo puedes ver. Es decir, tú aquí, si te vas y haces una búsqueda, el archivo creo que tiene un nombre un poquito raro porque hay que buscar cómo se llama, pero tenía ya ni me acuerdo, pero event www o algo así, .mc o alguna cosa de estas. Entonces, si tú buscas ahí ese archivo, pues se lo encuentras. Y en el Event Viewer, pues lo puedes ver, porque ya digo, estos los eventos, en este caso, de el servidor. Y, a ver, ¿en dónde estoy? Entonces, pues te da todo este tipo de información que tenemos por aquí. Voy a coger esto y lo voy a poner un poquito al lado para poder hacer. ¿Vale? Vale, pues este es otro de los archivos que podemos ver y que vamos a ver. Este, sobre todo, yo creo que se puede ver en el momento que, por ejemplo, hay bases de datos que no, que se paran, que no se encienden, que no tanto. Pues ves aquí si esos procesos, qué procesos son los que hay. También la configuración, pues mira, aquí te dice, archivos, ejecuta tal. Número máximo de archivos, 125. En uno, sé que hay cosas que está diciendo, y ya te digo, también es un archivo relativamente rápido. Aquí, pues lo mismo. Tener se ha omitido copia de seguridad. Si hay problemas de copia de seguridad, te lo va diciendo. Bueno, ese tipo de cosas. ¿Vale? Ya digo que salvo ese tipo de problemas, pues no tiene. Normalmente no se suele utilizar, por lo menos. ¿Vale? Después tienes otro que se llama Client Stats, que te da la actividad de los clientes, y ese también sí que es un archivo bastante importante. Entonces, creo que tengo alguno, a ver si puedo, si no, sacar aquí Client Stat, pues digo, a ver, dame el client. Ay, no, que he puesto este. Event, a ver, no, creo que lo tengo aquí, Client Stat. Voy a ver un segundo, porque Client Stat, a ver, lo voy a poner y me lo voy a bajar. Aquí. Aquí, vale. Tiempo de espera, cliente. Vale, como no tenemos ningún cliente aquí conectado, porque este es de esto, aquí he puesto 1.
muy poco. Entonces 22, 9, 19, esto es del otro día, porque ya digo, esto no es uno que esté puesto en producción. Este servidor no está en producción ahora, entonces no tiene esto, pero bueno, básicamente te da el timestamp, network, kilobytes, es decir, cuántos tiene las calls de entrada, las calls de seguridad, el tiempo que ha tardado, el waiting time, tal. O sea, lo mismo que tienes antes, pero para todos los clientes. Y en este no te coge las 25, es decir, este te coge todas las, uy, esto lo voy a cerrar ya porque no lo necesito, todas las estadísticas asociadas al cliente. O sea, no necesitas, un segundito, esto voy a meter aquí y así, sí, aquí esto lo mismo y así lo tengo libre. Vale, a ver. Entonces, esto es, ahí, vale. Esto es el de Client Stats. Después de Client, tenemos uno que ese sí que es importante, que se llama Access Log. El Access Log es el que te está logueando todos la información sobre los accesos. Y ese sí que muchas veces cuando la gente no se quiere conectar, te da justamente información. Y sobre todo puedes tener información de quién se ha conectado y cómo se ha conectado y a través de qué se ha conectado. Entonces este archivo, el Access Log, ya digo que también es muy bueno para saber, sobre todo después si quieres a nivel de seguridad, monitorizar los accesos de la gente y cómo se ha conectado esta información. Pero aquí Cristina se ha conectado con un MacBook Air de CAD, después está cerrando tal, entonces aquí te dice lo que has abierto, lo que has cerrado, las conexiones que tienes, ya digo, y está cerrando una conexión y te va diciendo, este es el de Athletics que he cogido y te dice con qué usuario, es en Control, aquí digamos, los datos, entonces, bueno, pues te da una serie de datos que son muy buenos a la hora de conectarte. También es importante que cuando tú estás utilizando este Access Log, te da los clientes, es decir, tiene ese timestamp, te da el cliente y después el número de cuenta, que es este numerito que tiene aquí, que son los numeritos de cuenta, digamos, asociados a cada cuenta. Es decir, los IDs te dicen con qué ID está conectado. ¿Vale? Entonces eso está muy bien porque ya no solamente tienes el de Cristina Álvarez, que se lo puedes cambiar, sino el numerito de cuenta que está asociado, con el cual tiene los roles. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué otros archivos tenemos? Vale, tenemos el de... Después tenemos una serie de archivos que se utilizan para cuando tenemos accesos externos. Tienes uno que es de Web Publishing, el FM Data API, es decir, para las APIs, y esos se ven, a ver si lo tengo aquí, esos hay, si tengo otra vez aquí, pero un segundito que tengo que volver a novearme porque este se me va cada 2 segundos. Consola, tope scan, ¿dónde está? Temor, no, ¿dónde he metido yo esto? Esto es desarrollo, arroba, bueno, a ver. Anda, ¿cómo era esto? A ver, un segundo. El Keeper. A ver, este es. Aquí está. Aquí, 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 aquí. Ya está. Este ya está. Aquí tengo logs. Entonces ya digo, tenemos aquí, por ejemplo, el PPP Journal. Un segundito. Tienes el Web Publishing y sobre todo tienes el Client, donde está, estos lo hemos visto. Bueno, tienes el FileMaker, Helper, que te permite dar también los mensajes que ha habido de accesos. Entonces te dice illegal access, no sé cuánto, illegal operation. Es decir, también, pero solamente existe, el FileMaker Server Helper, solamente existe en FileMaker Cloud. No lo puedes sacar,
Si os fijáis aquí no puedo sacarlo, ¿vale? Y este está muy bien porque te da también los accesos que has tenido, pero al server, es decir, a la consola, no a los clientes, sino a las consolas. A la consola misma, pues todo lo que has tenido, ¿vale? Tienes también, ¿en dónde estaba? Este. Este es un archivo que te dan, que es para los accesos de clientes desde fuera. En este caso aquí no debe de haber client IP, y no debe tener ningún tipo de porque este client stat, a ver un segundito, si era este, que yo creía, el que yo quería, este no es el de web publishing, este es el de la API. No, este ya digo, este si me acuerdo bien, este te da accesos del host, del client, account name y a qué módulo, pero son accesos externos que tienes. Aquí no tengo registros en el log viewer, pero bueno, este si no tienes accesos externos, estadísticos. No. Después hay otra cosa que es importante también mencionar, que se me ha olvidado mencionar. Cuando yo quiero coger los accesos, el de clientes este que he visto antes y que os he puesto, hay que habilitarlo porque no está habilitado por defecto. Es decir, que tú te tienes que ir a la consola y ponerle un comando que es fsadmin enable client stats, porque por defecto está fails. Entonces tú lo que tienes que poner, y entonces él le pones usuario y contraseña administrador y te pone use client stat log true. Y si no, tienes que hacer disable client stats, y entonces te pondrá false, ¿vale? Es decir, que si no, él no se mete los clientes. Eso es lo mismo casi que hacer estas pestañitas, pero para ese log específico, porque ese log, como te coge muchísimos cálculos, si no, paraliza. Ya sabéis que es lo que he dicho antes, que el meter estos activados hace que el servidor vaya más lento. Y dependiendo del tipo de log, pues puede ir bastante más lento, ¿no? Y de las importantes, y teniendo en cuenta que ya llevo media hora, yo creo que no hay mucho más que decir. Entonces, VP log, no creo lo que tenía aquí. Estos son los importantes. Tienes para web publishing, después para la data API, otro. Pero ya digo que los más importantes son esos, el de data API. Después tienes para la consola, la actividad de la consola, que es un fact log. El de stats, pero es que te da todas las estadísticas aparte de tot call, pero ese ya lo hemos visto, el client stat que lo hemos visto y el load schedules que son para... ese es importante. Es decir, tú una vez que tienes aquí las copias de seguridad, si os fijáis, estas copias que cuando tú haces aquí copias de seguridad, puedes exportarlas, la programación de copias de seguridad, tú estas las puedes exportar y las puedes guardar o cargar, estas copias de seguridad, para poder tener eso se administra en un log de configuración, en un log. Y ese log que se llama load schedules es el que tú utilizas para, digamos, guardar la información. Entonces, ese lo puedes volver a cargar, pero si lo cargas te borras todo lo que ya tenías. Pero es como, digamos, un log en donde vienes creado todos los, digamos, la configuración que tú tienes de tus copias de seguridad. Por lo cual, este es un log que tú te da la configuración, que lo guardas y si lo quieres volver a hacer otro servidor con las mismas copias, digamos, lo utilizas. Y hay otra cosa que también es importante, es que todos estos logs, sabéis que, digamos, cuando uno configura el FileMaker Server, se puede configurar como un solo servidor o dos, digamos, o dos máquinas. Una que te da acceso a una serie de servicios y sobre todo la otra te da toda la publicación web y todo el acceso de las APIs. Y están conectadas, entonces tienes el servidor principal y el servidor secundario. Bueno, pues en este caso todos los logs van al principal. Si tú quieres leer los registros del secundario, no me he metido a ver cómo, pero esto te lee solamente los del principal, no te los lee los del secundario. Y bueno, pues en principio esto es todo lo que quería hablar hoy para deciros que todo lo que existe, que yo he ido mirando, que a mí al final de todo lo que hemos visto, lo importante
es la parte, sobre todo, de los ficheros del top call stats que hemos visto y la parte, digamos, el fichero de access y el fichero de client stats. Es decir, de los que tienes aquí, ya te digo, el top call stat que se te viene por defecto, el access, el event log un poquito menos y el que no sale aquí, pero sale una vez que lo activas, que es lo que he hecho yo aquí, activándolo con la consola, que es el client, ¿vale? Que es el client stats, este que hay aquí. Si lo activas, lo pones y si no, pues lo tienes que desactivar a través de aquí para que te salga. Si os fijáis en el... cuando me voy al fichero, uy, ¿en dónde estoy? A ver. Aquí, si me voy a donde estoy, a DiskPC, aquí estoy, aquí Program Files, FileMaker, FileServer y Logs. Aquí tengo el de Client Stats, que se me está creando. 23 del 9 a las 13:41, que es cuando yo le puse esta cosita aquí, más o menos, para que lo pusiera y me lo creara y me criara este, ¿vale? Bueno, pues eso es todo lo que quería. Ya digo, me he tirado media horita para explicar esto. Espero que así el siguiente que tenga que mirar algo de servidores ya sepa ir directamente a lo que hay que hacer y no se tenga que repasar todo lo que se puede hacer. Y ya digo que hay dos, el fichero importante es ese de Top Call Stats y después el de Client Stab y Access Scan. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Muy bien. No sé si hay alguna herramienta por ahí que te suene de Sí, he visto herramientas. Vamos a ver, hay una herramienta que es el Top Call Stats, que, a ver, creo que la voy a abrir aquí. Creo que era de Entonces, 360 Works, ¿no? O sí. Sí, creo que es esta. Déjame un segundo. Top Call Stats. Entonces, client. No, espera un segundo, a ver si la tengo por aquí. Aquí, Top Call Stat copia. La tenía por aquí porque me la bajé y la puse el otro día y empecé a mirar qué tal estaba. Y entonces, esa herramienta, a ver, un segundito, a ver si consigo aquí arrancar, o en donde tenía. Esa herramienta lo que hace es que tú te bajas el fichero, él te lo come y te hace unas representaciones gráficas, pero no te hace más que, ¿sabes? No es que te digas, joder, macho, settings, a ver si lo tengo Pero aquí. lo que presentaron en la FM Valencia Eh, y daba un Mira. análisis bastante molón de Vamos a ver, dónde yo lo he estaban estado mirando. los cuellos de botella en el servidor. Vamos a ver si yo te lo miro. A ver, es este aquí. Vamos a ver, aquí no tengo cargado datos, pero aquí te da, le metes tú el archivo y aquí te da una serie de detalles y aquí un gráfico. Y entonces todo esto en el gráfico, pues es un gráfico hecho en JavaScript, porque no tiene hecho, ¿sabes? A ver en dónde está. Te viene aquí, te está hecho en JavaScript. Es un JavaScript en donde te coge los datos y te los pone. No tiene, es decir, no es que tenga más historia, hay que hacerlo. Pero ya digo, yo le intento. Lo que pasa es que el timeline que tiene aquí del JavaScript está aquí hecho, o sea, no te lo, hasta te lo dan. Y te mete esto. Yo he metido los datos, pero he debido tener algún problema con la tabla, porque esto de ser una versión anterior o la tabla debe ser diferente o los datos no han debido encajar, porque me da un error. Pero te digo, eso es una cuestión de ver por qué te da error. Tú te coges el dato, la tabla, la metes ahí y él te los visualiza. Pero yo, sinceramente, si quiero hacer análisis, prefiero cogerme una tabla aquí y empezar a hacer búsquedas y decir, a ver, todos los que son superiores a tal, todos los que son inferiores a este tiempo, todos de este cliente, todos del otro, todo, y entonces empiezas a hacer tú tus búsquedas y ver en dónde tienes los cuellos de botella. Lo otro es muy bonito porque te da unas gráficas, pero lo veo muy poco práctico a la hora de trabajar. Pero yo Sinceramente, lo que vimos era más que gráficas. Yo creo que esto no es la herramienta. Bueno, Lo pues que este es el que vimos- me he bajado yo, no tiene más. Ya te digo, el programa que Bueno, yo lo lo tengo, que buscaré. es el que te daba, a lo mejor es otro, pero el que yo vi era ese. De todas maneras, seguramente que hay programas. De todas maneras, tienes que ver qué es lo que tú quieres hacer con los datos. Yo, por ejemplo, yo ahora en un cliente lo que estamos, yo quiero ver todas las llamadas que hacen los que, porque un cliente me dice, oye, es que se me ha quedado colgado a tal hora.
Me voy a ese cliente, me miro sus llamadas, veo más o menos esa hora y veo el elapsed time. Y a partir de eso veo si ha habido un proceso antes, si es que se ha quedado colgado porque tiene mucha CPU, y entonces puedo hacerlo para una cosa determinada. Y eso en esa herramienta no te lo daba. Eso era herramienta para decir, oye, dame las que más tiempo duran, las que menos, cuál es el promedio de tiempos, cuál es el promedio de no sé qué, promedio de la memoria, promedio de no sé qué, pero no para irte uno en concreto, por lo menos lo que yo he visto. Ya te digo, y entonces, pues bueno, eso es una cuestión de cada uno coger su caso práctico y ver en qué le sirve. Ya digo, no lo sé. Por ejemplo, ahora el caso que hay recuperaciones Pérez, pues es ver realmente en dónde está ahí en las llamadas que ya, es decir, eso es relativamente fácil. Tú te pones el log, pero hay que habilitarlo y las llamadas, cuando ella se queda esperando, dice que va muy lento, ver qué es lo que está haciendo, el elapsed time que tiene y por qué. No lo sé si eso responde a la pregunta tuya, Quique. Sí. No, está claro que el análisis de logs está guay. Está guay. Ya, pero que te digo, está guay tenerlo también así, pero que las dos cosas. Porque al final yo entiendo que aquí lo que quieres ver es eso, lo que decimos, ¿no? Que el cliente te llama y me va lento. Pues lo que quieres es una visual rápida, a ver a lo mejor, ¿no? En ese momento, ¿qué es lo que va lento? Entonces, que te saque de alguna manera un gráfico diciéndote, vale, pero la lentitud está en esa presentación, en esa tabla o en ese no sé qué, ¿no? Sí, Bueno, pero muchas veces lo del sacarte un gráfico es más o menos que me va lento. Bueno, ¿y qué significa me va lento? Pues mira, cuando yo hago, dime un caso específico, y entonces el que te diga a qué hora y quién lo ha hecho. Y entonces te vas al log y ves lo que ha hecho y ves el tiempo que ha tardado. Y entonces sabes cuál ha sido el proceso de por qué vaya lento. Sí, eso es correcto. Ya, Eso es. pero si te pone un promedio, a lo mejor tú tienes, por ejemplo, Medco va perfecto el 80% del día y de repente hay un 20% del día que acabo de darme cuenta estudiando esto. ¿Sabes lo que les pasa? Que tienen otros ficheros de otras herramientas, es decir, de otros ficheros de FileMaker, que no es lo que le hemos desarrollado nosotros, en producción. Y cada vez que piden una query se queda tostado el servidor. Entonces el tío está navegando para solamente hacer un commit de un dato y a lo mejor se tira 40 segundos porque todo el fichero está dado para hacerle una query al otro sistema. Y entonces, pero eso me he dado cuenta con el log. Si no, no me doy cuenta porque es otro sistema, ni siquiera es el que hemos desarrollado nosotros. Es el otro sistema el que lo peta, que es otro sistema externo. Y entonces cuando al cliente le dices, oye, chico, si tienes otro sistema que peta tu servidor, pues yo el mío va a ir lento, el tuyo va a ir lento, o pónselo en otra máquina. Pero eso te das cuenta con el log. Pero de todas maneras, lo que quería decir es que realmente hay 2 ficheros o 3 ficheros que son importantes. El resto pues va para cosas muy especiales. Y que si queréis, digamos, y dependiendo del caso, pues que viene bien, pero que no hay mucho más. Es decir, no, yo me busco en toda la bibliografía, en todo lo de FileMaker, en la gente que ha publicado, me he visto como 5 o 6 vídeos, he visto un poquito todo lo que había, tal. Y es que no hay mucho donde rascar. Tienes lo que tienes y es una labor de zapa. No. O sea, es que el que lo tenga que hacer, lo tiene que hacer, pero no tiene de esto que dice, joder, macho, es que hay 100.000 sitios con información que hay que meterse. No, esto no tiene más sota caballo rey. Lo único es que tiene una sistemática de trabajo que es la que hay que afrontar cuando uno quiere ver en dónde está lento o el proceso va lento. Pero no me parece a mí y si ahí no lo encuentras es que poco más puedes hacer. Sí, Por lo menos, ya te digo, por ejemplo, para el que se quiera certificar y que sepa que a lo mejor le pueden preguntar algo de esto te pueden preguntar poquito más de lo que he dicho yo hoy. Te pueden preguntar el nombre del log, 4 cosas más, pero no creo que te vayan a preguntar qué campos hay en qué log y que te tengas que aprender de memoria el nombre de todos los campos que hay en los logs. Eso no creo, eso ya sería absurdo. Pero si te dicen, ¿para qué sirve este log? Para pues ahí ya te digo, hay 10 tipos de logs. Aquí están y los 10 tipos y de ellos en el cloud. Y si cojo el server, en el server normal hay 5 tipos y en el cloud hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, un poquito más, 14 y en el otro hay 6 o 7. Pues 7 tipos de logs y en el otro 14. Es decir, el doble. Y te tienes que aprender qué son y saber lo que tienen y saber que realmente useful hay 3 o 4. Estos son muy, muy específicos. ¿Vale? Sí, muy bien. Bueno,
Chicos, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Mira, tenemos una persona, Edgar Orduna, que se ha conectado con nosotros, con lo cual, pues encantado de tener otra persona más que se une a los foros nuestros de discusión que tenemos todos los viernes para comentar lo que hemos visto durante la semana de cosas un poquito atípicas o nuevas. Edgar, Bueno. te pasaremos la grabación completa para que veas si te interesa. Y nada más, a los demás, pues buen fin de semana. Hablamos la semana que viene. Uy, Edgar, sí, ¿me levantabas la mano? Tienes el mute. Sí, tal vez simplemente nos decías que de acuerdo. Correcto, correcto. Muchas gracias por la invitación y por acá estamos desde México. Perfecto, pues Muy bien. lo dicho, te Edgar. pasaremos la grabación para que veas completa y en el futuro te haremos saber pues eso, las próximas charlas que hagamos para que te incorpores si te apetece, ¿vale? Listo, muchas gracias. Pues nada, Gracias. señores, nos vemos la semana que viene de nuevo y muchas gracias a todos por asistir y un saludo. Muy bien. Venga, Muchas buen fin de gracias. semana. Chao. Adiós. Venga, hasta Buen luego. fin de semana. Adiós. Chao.